verdad. Buenos días a todos, bendiciones. Queremos iniciar este tiempo dándoles a entender el por qué. Porque adicionalmente al estudio de Apocalipsis y Romanos queremos tratar unos temas que tienen que ver con la edificación también de la iglesia y que nos pueden servir a todos como examen o para identificar los que no son o lo que no es. Entonces, con ese propósito, hoy queremos tratar este tema que se llama hipócritas o hipócrita religioso, basado en Mateo 23, del 1 al 36. Lo leemos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Vamos a leerlo hasta allí. Este llega hasta el 36, pues al final dice que les aseguro que todos ustedes serán castigados por esto. Entonces, basado en esto, vamos a empezar a desmenuzar esta parte que habla de el hipócrita religioso. La palabra hipócrita, del griego hipócrites, quiere decir actor bajo un carácter asumido, actor de escenario, simulador, actor, intenta engañar a otros, falso, finge ser lo que no es, con respecto a la religión, engañador. Entonces mire todo lo que dice. Si nosotros lo llevamos a la realidad de lo que es un hipócrita, es un falso, es uno que finge, es uno que engaña, es un mentiroso. Mejor dicho, es uno que no es. Para que tengamos en cuenta estos versículos, Mateo 6, versículos 2, 5 y 16. Mateo 7, 5, Mateo 15, 7, Mateo 16, 3, Mateo 22, 18, Mateo 23, versículos del 13 al 15, versículo 23, 25, 27, 29, Mateo 24, 51, Marcos 7, 6, Lucas 6, 42, Lucas 11, 44, Lucas 12, 56, Lucas 13, 15. En todos esos versículos habla de lo mismo, de la exhortación que Jesús le hizo a los fariseos, a los hipócritas religiosos de esa época. Ahora la palabra religioso, del griego treskos, y hace referencia a ceremonioso en la adoración, demostrativo, piadoso, temeroso de Dios, reverente, uno que acepta la voluntad de Dios, devoto, aquel que adora, un amigo de Dios. Imagínense, un religioso debe ser un verdadero amigo de Dios, una persona que acepta la voluntad de Dios. Los versículos son Santiago 1:26, Gálatas 1:14, Hechos 26:5, Colosenses 2:18. En cuanto a esto de religioso, dice que habla de las observancias externas y buenas obras. Alguien exteriormente religioso. Entonces por ahí más o menos vamos asociando, si dice alguien exteriormente, ¿cómo será el corazón? Por eso aquí nos vamos a dar cuenta de que no es la apariencia, no es que usted se vea muy puro por fuera, sino la actitud del corazón tiene que ver, que es lo más importante, un corazón rendido al Señor. Dice así: el hipócrita religioso, según el original griego, es un falso piadoso que finge ser temeroso de Dios e intenta engañar a otros, dizque aceptando la voluntad de Dios, pero a la verdad no es amigo de Dios. Eso es un hipócrita religioso. Es un falso piadoso, hay falso temor de Dios, es alguien que engaña, es alguien que supuestamente acepta la voluntad de Dios, aparentemente parece obediente a Dios, pero no lo es. Por lo tanto, no es amigo de Dios, porque Juan 15:14 lo dice: vosotros sois mis amigos y haced lo que yo os mando. Eso es lo que Dios manda, obediencia. Y ellos aparentaban, sacaban pecho y, mejor dicho, una apariencia. Esto nos va a llevar a revisarnos a nosotros mismos cómo es nuestro corazón, si aparentamos o realmente somos, si nos vemos en la iglesia muy santos y al salir de las puertas de la iglesia somos como si fuéramos hijos del diablo. Entonces, vamos a ver las características de un hipócrita religioso. Lo primero está en los versículos 2 y 3, que dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una característica de ellos es que decían y no hacían. ¿Qué tenían ellos? Conocían la ley. ¿Cuántos casos no vemos así? Hombres conocedores de la palabra de Dios, pero no hacedores. Yo por lo menos me veo confrontado ante esto, porque yo tengo un conocimiento, Dios me da la capacidad de estudiar, y todo esto me lo permite Dios escribir en estos cuadernos, pero el primero que debe analizarse con base a estos temas soy yo mismo, de saber si realmente soy hacedor de la palabra,
Si exhorto a otros, pero me exhorto a mí mismo. Si le muestro a otro su pecado, pero veo el que yo tengo o el que yo cometo. Entonces, todo eso también es para que nosotros analicemos. Entonces, según el versículo 2 y 3, la primera característica son los que más conocen la palabra de Dios, la enseñan, pero no la ponen por obra, no son hacedores de la palabra. Entonces, por eso él le decía, hagan lo que digan, pero no obren como ellos. Los versículos para esto serían Romanos 2 del 17 al 21, Santiago 1 del 19 al 27, para que los tengamos en cuenta. La segunda característica está en el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿De qué nos habla esto? Imponen mandamientos muy difíciles. Y son difíciles de cumplir, ¿no? Obviamente. Pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Digamos que fuera no mentir. Y que usted diga a otro, la Biblia dice, o los 10 mandamientos dicen no mentir, y usted sea un mentiroso. Entonces, ¿qué pasa? A los demás sí los querían exhortar y hacerlos ver como mentirosos, cuando ellos eran igual de mentirosos. Los versículos son Hechos 15:10 y Mateo 11, del 29 al 30. La tercera característica está en el versículo del 5 al 7. Dice así: Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Entonces, ¿cuál es la tercera característica? Todo lo hacían para que lo viera la gente. Todo lo hacían para ser vistos de los hombres y para que los admiraran. Oh, este es un hombre de Dios. Uf, este hombre, mejor dicho, tiene que ser excelente, pues. Y para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. O sea, aparentar ser obedientes a Dios, como lo leíamos al principio en la concordancia del griego. Les encanta que los traten como si fueran los más importantes. O sea, ellos sacaban pecho y como que, de hecho, lo que se maneja ahora con el apóstol, el profeta, el hombre, pues, el varón de Dios y todas esas cosas que se manejan hoy en día en muchas iglesias. Les gusta que los saluden con gran respeto y que los llamen maestros. Imagínense la actitud de ellos, todo lo que se creían y todo, como le decían a la gente que los tratara. Y el mismo Jesucristo no tuvo en cuenta lo que él era, sino que se rebajó a la condición de siervo. Y nosotros conocemos la historia de eso. Y estos hombres, ¿qué querían? Que los tratasen como si fueran la supereminencia, pues. Aparte, por ahí como dice, las primeras sillas en las sinagogas, o sea, que los puestos de adelante, los puestos de los duros, o como diríamos hoy, los puestos VIP. Para tener en cuenta aquí en Mateo 6, del 1 al 2, el versículo 5 y el versículo 16. Ahí nosotros vemos la exhortación que le hacía Jesús a ellos cuando les decía que oran en las esquinas para que los vean y reciban el aplauso de la gente. Y el mismo Señor le dijo, ese será todo el premio que van a recibir. Entonces, continuando con las características, nosotros encontramos aquí del 13 al 29, nos encontramos 8 ayes sobre los hipócritas religiosos. Basados en esos 8 ayes, vamos a seguir viendo las características de los hipócritas religiosos. Tengamos en cuenta la palabra ay, del griego ouai, y quiere decir exclamación de aflicción, se usa como denuncia, fuerte expresión de dolor y pesar inminente, inminente juicio de Dios, castigo. Fíjalo como lo traduce la traducción al lenguaje actual. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Ese ay es como cuando usted dice, ay, qué mal le va a ir. Mejor dicho, error gravísimo. El primer ay está en el versículo 13.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. El primer ay y otra característica de los hipócritas religiosos: ellos cierran las puertas del reino de Dios a los demás y ni entran ellos ni dejan entrar a otros. ¿Por medio de qué? Vimos al principio de que ellos enseñaban, pero no aplicaban. La corrupción que había en ellos, las falsas enseñanzas, y que hacían que otros no escucharan y creyeran la verdad acerca de Jesús. O sea, con la conducta de ellos y enseñando tradiciones y hacer esto y dejar de hacer lo otro, con esa conducta ellos cerraban el reino y le ponían a otros a hacer cosas que ni ellos mismos hacían. Y la realidad es que con sus enseñanzas, cuando la enseñanza por excelencia es el mensaje del Evangelio, que permitía que otros fueran parte del reino, esa era la llave del reino, el Evangelio de Cristo. Tengamos en cuenta los versículos en Mateo 23 del 37 al 39, Mateo 9, 32 al 34, Mateo 12 del 22 al 37, Mateo 15 del 1 al 14, Mateo 21, 15. El segundo ay está en el versículo 14. Ay de vosotros, ¿qué dice? Devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Esta es una característica muy común que se ve hoy a nivel del cristianismo o de muchas sectas. Ellos hacían oraciones en las casas para aprovecharse de la generosidad del pueblo. ¿Cuántos hombres hoy en día no se aprovechan de la generosidad del pueblo? ¿Cuántos hombres no llevan a otros a hacer pactos o a entregar? Uno se da cuenta de casos donde entregan sus casas, mujeres que entregan las escrituras y que por fe que esto y que lo otro. ¿Qué hacían ellos? Abusaban de las personas, los explotaban, se apropiaban de sus cosas, de sus pertenencias, se posesionaban de sus propiedades. En el caso de las viudas, óigalo bien, se aprovechaban de la condición indefensa. Una mujer viuda era una mujer indefensa, y una mujer viuda tenía, en cierta manera, al estar sola, era como más sensible a la voz de Dios y tenía su credulidad. Entonces ellos llegaban, las enredaban con sus oraciones, su imposición de manos, así te dice el Señor, y todas esas cosas que vemos hoy en día. Tengamos en cuenta Tito 1:11 y 2 de Pedro 2:14. Por cuestiones de tiempo, pues obviamente yo les doy los versículos y ustedes los buscan, los investigan, porque pues si no nos alargaríamos más. El tercer ay está en el versículo 15. Dice: recorréis mar y tierra haciendo un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ya sabemos que el proselitismo habla de hacer seguidores. Entonces ellos hacían seguidores de su religión, la religión de ellos, los convertían al fariseísmo y hacían que solo aceptaran los aspectos peores de la religión de los judíos. ¿Por qué peores? Porque no tenían que ver nada con Cristo. Los hacen que practiquen sus tradiciones, que el lavarse las manos, que el sabbat, que todas esas cosas. Eso lo vemos hoy en día. Y todas las creencias que por tradición ellos tenían. ¿Ellos qué hacían? Lo que lograban con ese proselitismo, hacer no convertidos a Cristo. Entonces, si ellos por creerle hacían no convertidos a Cristo, lo que hacían con esa gente, lo que dice aquí al final, los hacían 2 veces más que ellos mismos merecedores del infierno. O sea que los estaban llevando por otro camino que no era el que llevaba a la vida eterna y que no tenía que ver con Cristo. Eso lo vemos hoy en día. ¿Cuántos hombres guían a las personas? Están ciegos y están guiando a personas ciegas y los están llevando al hoyo, los están desviando directamente al infierno. Gálatas 6:12, Esther 8:17, Hechos 17:13. Son los versículos para este tercer ay. El cuarto ay, del versículo 16 al 22. Aquí habla de jurar por el templo,
habla de juramentos, de que si jura por el altar no es nada, pero si alguno jura, bueno, en todo caso que jura por el altar, entonces ustedes lo vuelven y lo leen y yo aquí les doy la explicación, porque esto es otra cosa tremenda. Ellos enseñaban a que se puede no cumplir una promesa. O sea, con eso de que si jura por esto y no jura por lo otro, tranquilo que no pasa nada, no. Enseñaban a comprometerse en vano, que si querían o no podían, faltaban a su promesa. Y usted ha visto que en Eclesiastés por ahí habla de que es mejor que cumplas o que no te comprometas si no vas a cumplir. O sea que la cuestión es que el compromiso es serio. Si usted da su palabra, como hoy en día uno ve casos que parecen muy sencillos, pero dice, deme un minutico y se demora 5 o 10 minutos. Está incumpliendo con lo que acaba de decir. Son cosas tan sencillas que parecen que no pasa nada. Ellos hacían juramentos falsos y vanos, como quien dice, sí, ya voy para allá, yo que voy a ir, y lo veían como si nada, no se comprometían. Enseñan a no cumplir lo que se dice, enseñan a hacer qué, a no prometer, o sea, a comprometerse y a no cumplir, a no hacerlo. Entonces eso es lo que hace referencia a esa parte del versículo 16 al 22. Los versículos son Romanos 1:9, Santiago 5:12, Éxodo 27, Números 32, Eclesiastés 5, del 4 al 5. Ahí donde está lo que les digo yo de que hacer votos a la ligera, de comprometerse y no cumplir. Éxodo 29:37. Aquí yo he puesto un subtítulo que dice guías ciegos. Y oiga lo que puse. Todos los maestros falsos son guías ciegos. Ellos están ciegos. Porque ellos, si no estuvieran ciegos, verían la verdad y sabrían lo que tendrían que enseñar. Y los que se dejan engañar por ellos también se llaman ciegos. Los que se dejan arrastrar. ¿Y por qué son ciegos? Porque precisamente solamente le dicen amén a todo lo que digan los hombres, pero no profundizan, no escudriñan. Sus enseñanzas son erróneas. Lo que enseñan los falsos maestros, que son hipócritas religiosos, son enseñanzas erróneas, cargas que ni ellos mismos llevan. Mateo 15:14, Isaías 9:16, Isaías 56:10, Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo que les decía ahora, son guías ciegos que están guiando a ciegos. Y la verdad es que si lo llamo a la realidad, ¿usted se imagina un ciego guiando a otro ciego por un camino donde hay hueco y todo eso? Fíjalo bien, los que son guiadores por hipócritas, los que son guiados por hipócritas religiosos, se les impide encontrar la verdad. ¿Qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ellos no conocían la verdad. Ellos estaban bajo la ley. Ellos estaban bajo la ira de Dios. Ellos no conocían la verdad que los hacía libres y no dejaban que otros fueran libres. Esa es la realidad. El quinto ay está en el versículo 23 al 24 y dice así: escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mire que ahí cuando dice coláis el mosquito y tragáis el camello, era porque ellos cumplían con los diezmos de la menta, el eneldo y el comino, con las cuestiones externas, podríamos decirlo. Pero ellos no eran justos, no eran misericordiosos y no tenían fe. Entonces la explicación dice: toda la ley era para cumplirla, o sea, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero ellos cumplían los detalles más insignificantes o se fijaban en las faltas más pequeñas. Es que ellos, tenemos un ejemplo de que, tus discípulos no se lavan las manos, se fijaban en eso. Pero no cumplían lo más importante, no obedecían las enseñanzas más importantes de la palabra de Dios.
¿Qué quería decir esto? Ellos se andaban fijando en el mosquito y no veían el camello. Se fijaban en la paja y no veían la viga que le estaba tapando el ojo. Tanto el mosquito como el camello y la paja como la viga, todos son pecados. Ellos cumplían lo externo y ceremonial, pero no la justicia, no la misericordia y la fe. Estos tres últimos no tenían importancia para ellos. Nosotros conocemos esa enseñanza que Jesús dio sobre el buen samaritano. Ahí uno se va dando cuenta de que a ellos no les importaba la condición de la gente. Ellos eran todos altivos y antes al menos importante o al más pobre lo echaban por un lado cuando era el más necesitado. Mateo 9:13, Mateo 12:7, Mateo 22 del 37 al 40, Primera de Samuel 15:22, Proverbios 21:3, Oseas 6:6, Miqueas 6:8, Gálatas 5 del 22 al 23. Esos versículos para tenerlo en cuenta en este quinto ay. El sexto ay, en los versículos 25 al 26, que limpiarlo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Creo que esto es un versículo muy claro donde habla de primero el corazón, primero lo de adentro, para que ¿qué? Como dice por ahí, hermosee el rostro por fuera, usted se vea como un verdadero. Ellos parecían buena gente, apariencia, fachada, lo externo, como dice ahí, lo de afuera del vaso, pero en realidad eran malos, no ayudaban a nadie. Obviamente, si no dejaban entrar, no estaban ayudando a nadie, ni ellos mismos, y robaban a los demás. Eran unos tontos que no eran buenos de verdad, eran limpios o aparentes por fuera. Por eso más adelante habla de sepulcros blanqueados, pero sucios por dentro. Y lo que Dios llamaba era hacer todo limpio de verdad, de adentro hacia afuera. De la abundancia del corazón habla la boca, es lo que sale. Los versículos son Mateo 12:13, Jeremías 4:14, Jeremías 13:27, Ezequiel 18:31, Lucas 6:45, Segunda de Corintios 7:1, Hebreos 10:22 y Santiago 4:8. Vamos a leer Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, habla de limpiarse. Y acá también vemos lo que tiene que ver con la limpieza y de qué está hablando. El séptimo ay, de los versículos 27 al 28. Le decía que eran semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera se mostraban hermosos, por dentro estaban llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Hermosos por fuera, inmundos por dentro. Por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Parecían justos, pero por dentro eran falsos. El típico que en el amor de Cristo, te amo en el amor de Cristo, y la palmadita. Esa es una frase que la utilizan mucho de cajón hoy, en el amor de Cristo. Pero ya sabemos lo que dice aquí: hipócritas, falsos. Entonces, en este caso, el séptimo ay diría: ellos aparenten ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. En público eran de buena reputación. Usted, un hombre de Dios. Mejor dicho, ellos vivían de que la gente hablara. Le importaba más lo que hablara la gente que lo que opinara Dios. En privado, la conducta y los pensamientos eran de un corazón perverso. En público, como dijimos aquí, aparentaban buena reputación, inflados, hinchados de soberbia, pero con un corazón perverso, malo, un corazón que no gustaba de la misericordia. El llamado que el Señor les hacía era nacer de nuevo, a ser transformados a la semejanza de Cristo.
La transformación que habla de el corazón, de acá adentro hacia afuera, como decíamos ahora. Este ay de qué nos habla. No se trata de parecer, se trata de ser. Parece buena gente, pero no era buena gente. Parecía cristiano, pero no lo era. Parecía ser salvo, pero se perdió. Parecía que se iba en el rapto, pero no se fue. Parecía trigo, pero era cizaña. Apariencia, muy aparente era eso. Eso era lo que manejaba el hipócrita religioso. ¿Cuántos aparentes pueden haber hoy en día sentados al lado nuestro? ¿O cuántos de nosotros podemos estar jugando al hipócrita religioso con una apariencia nada más y por dentro no soportamos ni a nuestro hermano? Hechos 23:3, Mateo 23:5, 1 Samuel 16:7, Jeremías 17 del 9 al 10, Lucas 16:15, Hebreos 4 del 12 al 13, Mateo 12 del 34 al 35, Mateo 15 del 19 al 20. Vamos a leer Mateo 15 del 19 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces imagínense, ellos se fijaban en que tenían las manos sucias, pero no se fijaban de que tenían un corazón malo y que estaban llenos de todas estas cosas: homicidios, adulterios, fornicaciones, falsos testimonios, blasfemias. ¿Cuántas veces no blasfemaron delante de Cristo? Entonces, esta es una realidad tremenda. El octavo ay está en los versículos del 29 al 33, donde habla de edificar los sepulcros de los profetas, adornar los monumentos de los justos, donde ellos hablan de los profetas que daban testimonio de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. En el lenguaje actual dice que son iguales que sus padres, están a la altura de ellos. Pues sí, esa es una realidad, porque estos profetas vinieron de parte de Dios a anunciar la venida de Cristo, y estos fariseos hipócritas crucificaron a Cristo. Estaban al mismo nivel y llenaban la medida, o sea, eran tal para cual. El octavo ay dice: estos hipócritas religiosos hablaban bien de los hombres de Dios porque ya no estaban. Eso es otra realidad. Mientras estaban, los querían matar, los mataron, los apedrearon y los sacaban de toda parte. Pero ahora ya hablaban bien de ellos porque, por fin dejaron de hablarnos. Pero cuando estaban y exhortaban, odiaban el mandamiento de Dios de que se arrepintieran. Ellos hablan del arrepentimiento para con Dios porque iba a venir el Salvador, ya sabemos esa parte. Los fariseos odiaban esta enseñanza que tenía que ver con nacer de nuevo. Fue lo mismo de cuando Nicodemo se le presentó a Jesús, que él le dijo: es necesario nacer de nuevo. Los fariseos y los hipócritas religiosos no han nacido de nuevo, son personas que no han nacido de nuevo. Pero el llamado es ese porque estamos en la tierra y todavía hay oportunidad. Ellos adornaban las tumbas de los profetas como si les doliera, pero por dentro era como si dijeran: siquiera que murieron, como quien dice, las adornaban y las limpiaban, y por dentro en sus corazones ellos cavilaban y decían: siquiera que estos profetas se callaron, nos tenían hartos, algo así. Porque en realidad no les gustaba su mensaje. En este caso, ¿cuál era el mensaje? El de Cristo. Y así como sus padres querían matarlo. ¿Y qué fue lo que dijeron? Crucifíquenlo. Lo mataron en una cruz. Ellos eran unos mentirosos y unos malvados. Eran tan malos como el veneno de una serpiente. Por eso ahí dice: serpientes, generación de víboras, malos como el veneno de una serpiente. Y le dijo el Señor: por eso no escaparán de ir al infierno. O sea, esta amonestación es para un cambio inmediato, pero ellos seguían siendo ciegos y guiando ciegos. ¿Cuántas veces uno ha querido
hablarle a una persona para que corrija su camino. ¿Y qué hacen ellos? Son como víboras que lo quieren morder a uno y echarle todo su veneno de su rabia. Muchas veces uno se ve enredado en eso por causa de la verdad. Por eso no escaparán de ir al infierno. En el versículo 33 lo dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escapar con esa conducta? No había nacido de nuevo. ¿Quién va a escapar del infierno si no ha nacido de nuevo? Nadie. Solamente se libra de la ira de Dios y de la condenación eterna por medio de la fe en Jesucristo. Y ellos no querían nada con Cristo. Nuestros padres, en el versículo 30, que habla de ello, de que nuestros padres, ellos mataron a los profetas y todos los que Dios les envió. Esos son nuestros padres. Los fariseos y escribas, ellos mataron a Jesucristo, el Hijo de Dios enviado por él. O sea, los antepasados mataron a los profetas, y ellos que hablaban de nuestros padres y decían, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. ¿Y no mataron a Cristo? Cómplices, llenaban la medida, como dice ahí. Los hipócritas religiosos de hoy son falsos cristianos, son mentirosos y malvados, tan solo de apariencia externa. Yo muchas veces he comentado esto, pero no está de más volverlo a comentar. Entre semana uno está por aquí o por donde lo conocen y le dicen: ¿qué hubo, viejo Diego? Y el fin de semana que uno se va encorbatado con saco, le dicen: ¿qué hubo, pastor? Entonces, si ve lo que hace la apariencia, lo externo, ¿qué me gano yo con andar encorbatado y bien vestido si por dentro estoy podrido y no he sido lavado por la sangre de Cristo? Estos hipócritas religiosos no se arrepintieron, no eran nacidos de nuevo, no habían puesto su fe en Jesucristo. Están dentro de la iglesia y participan de todo el activismo religioso. Usted los puede ver levantando las manos, los que más cantan, los que más sirven, los que gustaron del don celestial, los que vieron milagros y todo eso. Pero eso no es garantía de que sea un verdadero. Hay muchos falsos con apariencia de piedad, partícipes del activismo religioso, pero por dentro son unos hacedores de maldad que fingen ser lo que no son. Hipócritas religiosos. Vimos que hipócrita hablaba de fingir. Ellos fingían lo que no eran. Hombres de Dios. Acuérdese que el religioso, la característica es que obediente hacía la voluntad de Dios. Pero ellos no eran amigos de Dios, ni hacían su voluntad. Si usted no obedece a Dios, usted no puede decir que es amigo de Dios, porque usted no ha sido reconciliado, no ha nacido de nuevo y no ha sido partícipe de la fe que lo hace amigo de Dios. Porque sin Cristo estamos separados de Dios, no tenemos que ver nada, somos enemigos de Dios. Hechos 7 del 51 al 52 y 1 Tesalonicenses 2 del 15 al 16. Yo puse esta nota acá abajo ya para terminar, esto ya es lo último. Israel maltrató a sus profetas, mataron a los que anunciaban la venida de Jesucristo, y cuando Cristo vino lo mataron, lo crucificaron. De eso habla el versículo 34 al 36. Y puse como fundamento ahí Mateo 21 del 33 al 45, Levítico 26 del 1 al 46 y Deuteronomio 28 del 1 al 68. Los que conocen esto en Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Finalizamos diciendo esto: así somos cuando no aceptamos la palabra de Dios, no aceptamos la exhortación de sus hombres. Estamos nosotros mismos cerrando las puertas del cielo a nuestra vida. Cuando no aceptamos la palabra de Dios, nos convertimos en hipócritas religiosos que no queremos saber nada de Cristo. Ellos querían saber a ellos mismos, mas no de Cristo. Ellos querían figurar
pero que no fuera Cristo. Ellos oían hablar a Cristo y hasta le decían qué demonio tenía, porque según ellos eran los que tenían la razón y él era el que estaba equivocado. Ellos querían que los discípulos se lavaran las manos e hicieran esto y aquello, y no miraban la viga de su ojo. Ellos se fijaban en detalles insignificantes como eso de lavar las manos, y como dice ahí, se tragaban el camello, dejaban pasar cosas tan importantes. De eso se trata este tema, hipócritas religiosos. Que Dios nos ayude a revisarnos a través de esta enseñanza para saber si estamos cayendo en una hipocresía, si estamos siendo falsos o si solamente nuestra religión es externa y no la del corazón. Recuerden que el Señor decía o dice: dame tu corazón. Él quiere ocupar el trono de nuestras vidas, no que seamos nosotros, no que sea una religión, una tradición, no que sean rituales o hacer esto o querer ganarse el favor de Dios por apariencias o porque la gente lo comente. No, es lo que Dios piense. Recuerde que Él mira el corazón y que Él conoce el corazón. Él es el que escudriña y Él dará el pago a cada uno. Finalizamos con esto. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude para que por medio de esto nos miremos al espejo de la palabra y, como está escrito, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dios los bendiga.